Unidos. Y se viene, señores, hoy por la tarde-noche, el día del Lag BaOmer, el día 33 en la cuenta del Omer. Día festivo. Tiene que ver con un hecho histórico, tiene que ver con la ascensión de Rabí, ¿sí? Bar Yochai. Bueno, tiene que ver con ¿qué? Rabino Chueque, ¿cómo le va? Pero muy buenos días. Boker Tov, buenos días, ¿cómo estás, Miki? Tanto tiempo. Así es, qué gusto de verlo. Hola, audiencia. ¿Quiere contarnos qué es este día del Lag BaOmer? Ok. Primero vamos a contar la simpleza del asunto, ¿sí? Uh-huh. Primero termina el día 33 de Omer, termina un periodo de duelo del pueblo judío, donde no se realizaron bodas, no se escuchaba, bueno, muchos no escuchan música con muchos instrumentos, no se corta el pelo y demás, porque bueno, está escrito que hubo una epidemia, una pandemia, que terminó con la vida de 24.000 rabinos, 24.000 alumnos de Rabí Akiva, y el Talmud describe esa época como que el mundo se quedó acéfalo de espiritualidad. No había líderes, no había quien enseñe espiritualidad, y fue una generación entera que parecía que el mundo terminaba el mundo en el tema de la conexión con algo superior y algo espiritual. No había quien enseñe, no había maestros, no había transmisores. Entonces, el día 33 de Omer, que no tiene nada que ver la cuenta de Omer con el periodo, ¿no? Fue en el día 33 de Omer se dice que terminó esa epidemia, terminó esa pandemia. Digo, hoy podemos entender, Rabino, mucho mejor que en otras épocas, cuando usted dice terminó una pandemia, ahora hace unos días se declaró formalmente que terminó la que hemos vivido, digo, lo que significa una pandemia, que en este caso se llevó a 24.000 de los líderes espirituales de la época de Rabí Akiva, y bueno, claro, después, como en todos los hechos históricos, vienen las preguntas y vienen las respuestas, y a partir de esto, bueno, usted ya está mencionando algunos aspectos que seguramente usted dijo el hecho simple y después vamos a ir a lo profundo. Vaya por ahí. Y quería agregar algo más, porque por otro lado el día del Lag BaOmer, como usted dijo recién, es el día que falleció Rabbi Shimon Bar Yochai, y él dejó un legado a sus alumnos que sea un día de fiesta, un día de festejo, cosa que es totalmente ilógico, ¿no? Cuando el gran líder del pueblo de Israel, que de hecho fue uno de los 5 niños que post pandemia Rabbi Akiva le volvió a enseñar, y Rabbi Shimon Bar Yochai fue uno de esos líderes que resurgieron de la nada, y cuando muere él pide que se festeje. No existe eso, ni para el pueblo judío. De hecho, estuve buscando en las fuentes ayer y encontré que cada fallecimiento de un justo, de un líder del pueblo de Israel es triste. De hecho, hay muchos que ayunan en los días donde falleció Moshe Rabenu, donde falleció Yoshua, donde fallecieron Miriam. Entonces, ¿qué es esto que Rabbi Shimon Bar Yochai emite un mensaje, ¿no? Dice, no, festejen. Bueno, creo que la profundidad, Miki, está acá. Que festejamos el resurgimiento de las cenizas. Lo que para nosotros la muerte sería un game over. Bueno, se fue Rabbi Shimon Bar Yochai, terminó, se fue el líder para la Torá, para el pueblo judío, para la humanidad. Tenemos que saber que nada es game over, nada es final, al contrario. Hasta lo peor que podría ser el fallecimiento es un escalón más hacia la vida. Es un escalón más a la eternidad. Nosotros festejamos, Miki, en Lag BaOmer, la eternidad. Puede venir una pandemia, puede aniquilar y puede mostrar o aparentar que ya no queda nada, no queda esperanza, y de ahí va a salir un Rabbi Shimon Bar Yochai que va a traer el Zohar. El Zohar es vamos a decir, la sabiduría oculta del mundo, que aclaro, siempre existió, pero era de unos maestros a alumnos, era de pocos a pocos, y Rabbi Shimon Bar Yochai justamente lo que hizo fue escribir en un libro que hoy se está de moda, ¿no? Estudiar Kabbalah, pero no es solamente la simpleza del libro. El que estudia Kabbalah de en serio
ve que oculta códigos de los secretos de la creación, y él, de alguna manera u otra, dijo, la voy a escribir para todos, la voy a escribir para todos, porque esto de maestros a alumnos casi se extingue, casi se extingue, ya no había maestros que enseñen alumnos, quedó Rabbi Akiva que enseñó a estos 5 niños. Entonces yo creo que el mensaje del Agua Omer es festejar la eternidad, Miki. La historia demuestra que puede haber inquisiciones, puede haber Shoah o Alenu, y el pueblo judío va a salir de las cenizas y va a fundar naciones, va a fundar un Estado y va a seguir adelante con toda la fuerza, porque la fuerza nuestra reside en algo mucho más elevado que la materia, que es la espiritualidad. Por eso se encienden fogatas en el Lago Omer, vamos a ver fogatas por todos lados, porque el fuego, que digamos es lo más parecido, lo que más representa la espiritualidad en la tierra, ¿sí? No lo podés tocar, sin embargo es todo calor, es todo luz. Bueno, porque nosotros nos aferramos a eso, Miki, por intermedio del estudio de la Torá, de la sabiduría divina de la Torá, nosotros nos aferramos a la eternidad. De hecho, vos recién nombrabas, creo que hace un ratito estaban hablando de la coronación, ¿no? Y yo no vi todo, pero vi solamente un pedacito donde le ponen la Biblia, ¿sí? Al rey Carlos, y le dice que él se va a aferrar a la ley eterna, a la ley de todas las leyes. Y bueno, ni más ni menos que la Torá, que para nosotros es la Biblia, es aferrarse a la eternidad, ¿sí? A lo que Dios dispuso al hombre, al ser humano, para aferrarse a ese fuego eterno de la espiritualidad que va a ser eterno. Entonces, en una palabra, creo que el Agua Omer es el festejo de la eternidad. No sé vos, ¿qué opinás, Miki? Me encantó el Zohar, ese resplandor, ese fuego que nos trae, por un lado, como decías muy bien, ese ambiente de calidez, de Torá y de poder ir hacia la eternidad. En este mensaje de Rabbi Shimon Bar Yochai, justamente diciendo que, bueno, él y su mensaje continúan incluso después de su partida y que entonces debe ser un festejo. Quiero solamente un agregado de parte tuya, aprovechando, estamos con el Rabino Chueque, que es una fuente y un manantial de sabiduría y conocimiento, porque también, bueno, las fuentes talmúdicas, como siempre decía, se preguntan, y es importante, la pregunta siempre es fundamental en el judaísmo frente a los hechos de la vida. Digo, no solamente las cosas pasan, sino uno tiene que preguntarse por qué pasan. Y el Talmud se preguntó por qué de esa pandemia, porque así como ahora todavía no nos preguntamos demasiado, o si nos preguntamos qué enseñanzas hemos sacado de la última, no sé cuánto más sabio hemos salido. Es una pregunta muy difícil y que no tenemos buenas respuestas. Y el Talmud se preguntó sobre esa, la que afectó a los discípulos de Rabbi Akiva, y quisieras contarle un poquito qué es lo que los maestros del Talmud empezaron a pesquisar sobre esa pandemia. 100%. Primero voy a agregarte, un ser humano siempre tiene que preguntarse no por qué, sino para qué. Perfecto. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, como decimos siempre, lo dice el Rabbi Shimon acá en la Keilah siempre, Dios no es un Dios castigador, sino es un Dios educador, ¿está bien? Y en este plano, todo el tiempo las cosas que nos pasan son para aprender, para crecer, para evolucionar. Entonces, los sabios del Talmud no se les mueven las pestañas ni un pelo para decir, con todo el kabod, con todo el honor que representa, y que esos 24.000 líderes y sabios de Israel tenían un defecto que arruinaba toda la Torah que tenían. Lona agu kabod zebazé. No se trataban con el honor correspondiente uno con los otros. Estas palabras son fáciles de decir y quizás uno se imagina que estaban y se hablaban con desprecio. No era así, Miki. Cuando uno estudia las profundidades del Talmud, era un pensamiento muy sutil, pero el pensamiento sutil que toda la Torah que tengo es mía y yo soy el dueño de la verdad y no soy capaz de poder respetar al otro que también tiene Torah, pero tiene su verdad, y dentro de esas verdades tiene que salir una unión que generen una única verdad. Son muchas verdades,
pero que se alinean. Siempre cuando hablamos de Shalom Bait, por ejemplo, que uno trae que en un matrimonio, Shalom es el ensamble de los distintos. Entonces, una Torá que le falta ese ensamble de los distintos, no es Torá. Entonces Hashem lo que hizo es borrón y cuenta nueva. Si nosotros entendemos que la muerte no es el final, uno puede decir 24.000 se murieron, chao, final, terminó, bueno, es grave. Pero si, como decimos, es un escalón más hacia la eternidad. Entonces Rabí Akiva entendió el mensaje del maestro de esos 24.000. Y en ese momento dijo, Beabtale Rajaka Moja, Zekla Gadol Batorá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, en la regla, la base, el fundamento, la columna de la Torá. Y ahí fundó una nueva Torá. O sea, tomó la Torá y fundó 5 nuevos alumnos que basados en el Beabtale Rajaka Moja. No sé si me expliqué bien. Para que vean la vigencia del mensaje, el sabio entenderá lo que está enseñando también aquí el rabino Chueke. Y como decía, la pandemia se dio. La enseñanza, cuál es el crecimiento, cuál es el mensaje que debemos poder incorporar, lo ha dicho con claridad. Seguramente, como en esas épocas y en estas épocas, parecería que nos cuesta tanto aprender, como él decía, crecer. Y se dedica a eso, a enseñarle a chicos de la escuela Maimónides, entre otras cosas, a sondear en las fuentes para aprender, y porque las experiencias del pasado se hacen presentes siempre, como en el caso del Lag BaOmer, que pretende darnos esa luz, ese esplendor del Zohar, pero que hay que ir a buscar, no viene solo, hay que encender la fogata, encender el fuego y producir ese milagro de la eternidad. Rabino Chueke, como siempre, el enorme placer, y que tengamos un Lag BaOmer con alegrías, porque también hemos tenido alguno que nos ha llevado, ojalá también, a reflexionar sobre los festejos, un tema también que es necesario siempre tener presente. Somos una especie, rabino, y con esto cierro, que nos cuesta tanto aprender. Parecería que con tantas pandemias diversas, incluso con todo eso, nuevamente volvemos a tropezar con piedras que ya deberíamos haber aprendido que hay que sacar del camino, ¿no? 100%. Mi humilde consejo es, Miki, es que cada uno, en lo particular, pueda aprender y pueda evolucionar. Porque a veces uno se queda que, bueno, el mundo sigue igual. Pero no, está bien, el mundo que siga como quiera, pero cada uno en su familia es un mundo. En el entorno familiar, en el entorno comunitario, en el entorno social, ¿sí? Es un mundo entero. Y si nosotros, cada uno, puede tomar algo de lo que nos sucede, algo, para modificar, aunque sea algo chiquitito, nuestra forma de vivir, entonces vamos a mejorar nuestro mundo y el mundo de los que nos rodean, ¿sí? Y para cerrar, quiero reconocer algo más, porque hay que decirlo, aunque no se dice delante, el rabino Chueke, que antes hablaba de las enseñanzas de los maestros y el cuidado y el respeto de comprender que hay maestros también en otros y que todos somos parte de la única verdad que no está en nuestras manos, somos simplemente buscadores. Él en el país de Flores, cuando camina por las calles, es un ejemplo de ese klal que enseñó Rabí Akiva, Beabtale Rejaka Moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde va y cada uno y uno en sus diferencias es amado por el rabino Chueke y es lo que él recibe como devolución. Así que un ejemplo para mirar y para también saber que hay maestros que hay que saber buscar. Gracias por estos minutos. Gracias, sí, gracias a ustedes. Berajá, bendiciones para todos. El rabino Avi Chueke en esta previa del Lag BaOmer.